En la guía número 4 de la asignatura de Lengua y Literatura para segundo año de bachillerato, nos vamos a orientar, vamos a dirigirnos directamente a la actividad número 1 que se nos está diciendo ahí. Lee lo siguiente. Ahí nos induce a lo que es la lectura de lo que es el realismo social. Antes de hacer énfasis en esa lectura, es necesario informar o tener en cuenta lo siguiente. Bien, como estamos hablando de lo que es el realismo, es necesario es necesario recordar lo que es el realismo. El realismo como tendencia artística y literaria que consiste en representar fielmente la realidad y crear cierta tensión emocional sin llevar a cabo ninguna idealización. El realismo apareció en el siglo XIX como reacción contra el romanticismo. Ahora bien, el realismo crítico o realismo social es un movimiento literario español de mediados del siglo XX que intentaba ofrecer un testimonio de denuncia de la realidad socioeconómica y política del país y actuar como revulsivo frente al orden establecido. Eso es lo que es el realismo social. Ahora se nos dice ahí que el realismo social denuncia las condiciones de opresión e injusticia en las que han vivido los pueblos latinoamericanos en diferentes etapas de la historia. Dadas las duras condiciones de estas realidades históricas, el estilo realista muchas veces cede paso al estilo naturalista, a fin de dar cuentas de las salvajes vejaciones que las dictaduras y tiranías cometieron durante su mandato. Eso es la función del realismo social, denunciar la opresión e injusticias en las que los pueblos latinoamericanos han tenido que enfrentar a lo largo de la historia. Ahora, después de esa lectura, podemos fijarnos ahí donde hay un link. En este link nos orienta, nos direcciona a buscar, a profundizar un poco más acerca de lo que es este tipo de realismo social. Una vez nosotros entramos a este link, nos despliega la siguiente información. En Latinoamérica el realismo no actuó de la misma forma que en Europa, donde se opuso al romanticismo. Por el contrario, en nuestro continente se integró amablemente a él. Esto se comprende por el contexto histórico de América Latina a inicios del siglo XIX, ya que el romanticismo no estuvo en contra de atender las problemáticas sociales de la población americana, sino que inspiró las duras batallas independentistas. En este sentido, resulta coherente que ambas estéticas hayan convivido en dicho siglo, irradiando, cada una a su manera, una mirada crítica sobre la realidad social y política. En lo que concierne al realismo, abordó los problemas sociales en las emergentes ciudades latinoamericanas con un tono melancólico y desencantado en la mayoría de las obras, y una gran sensibilidad hacia los vulnerables o desprotegidos. Por otro lado, esta nueva óptica permitió a los escritores latinoamericanos dar cuenta, a través de las descripciones de las riquezas de su entorno geográfico. Por ello, en algunos casos representaron a la naturaleza como un espacio hostil contra el cual el ser humano debe enfrentarse para sobrevivir. Este aspecto está asombrosamente presentado en una novela fundamental del realismo latinoamericano, en la obra La Vorágine, en 1924, del colombiano José Eustacio Rivera. Posteriormente tenemos ahí lo que es el realismo social. Una tendencia literaria propia del realismo latinoamericano es el realismo social, que surge entre 1920 y 1924 y que tiene como rasgo principal la denuncia de las desigualdades sociales de los pueblos latinoamericanos. Dentro de esta especificidad aparece la novela indigenista, cuyo tema es la preocupación por la situación del indígena en las nacientes repúblicas. Una pionera en este tipo de novela fue la peruana
Clorinda Matos de Turner con Aves sin nido en 1884. Le siguen los bolivianos Alcides Arguedas con Raza de bronce en 1919 y Jesús Lara con Predestinados en 1922, Surumi en 1943 y Yanacuna en 1952, entre varias obras más. También sobresalen el ecuatoriano Jorge Casa con su obra Guasipungo en 1934, que todavía es objeto de estudio, y el peruano Ciro Alegría con El mundo es ancho y ajeno en 1941. Así también, desde las primeras 4 décadas del siglo XX, uno de los más sensibles y lúcidos exponentes es José María Arguedas, quien dedicará toda su obra a reflexionar sobre el problema indígena. Entre sus novelas encontramos Yaguar, Fiesta en 1941, Los ríos profundos en 1958 y El zorro de arriba y el zorro de abajo de 1971. El realismo busca presentar una imagen verosímil del entorno, que se describe con tal detalle que los lectores podemos hacernos una imagen de lo que leemos, tal como si viéramos una fotografía. Como periodo literario, podemos situar su origen en Francia. A mediados del siglo XIX, influyentes autores realistas como Balzac y Flaubert prefirieron la novela para desarrollar su obra. A pesar de que el realismo tuvo su auge en Latinoamérica en el siglo XIX, como estilo no ha perdido vigor en la literatura contemporánea. En el presente, la narrativa latinoamericana hace un gran uso del estilo realista que le sirve para representar las nuevas realidades sociales, económicas y políticas. Es de esta manera que se hizo un paréntesis, un hincapié a hablar específicamente de lo que es, a rasgos generales, de lo que es el realismo social, para muchos escritores realismo crítico o realismo social.